La crisis de los liderazgos ha sido planificado. Se ha desarrollado a través de una bajada de línea llamada igualitarismo, esa chatura social con la que se impone la democracia, o incluso frases hechas como acá no hay jefes sino un equipo. Y es eso lo que vamos a analizar en este nuevo video de Gen. Para meternos de lleno con esta temática, deberíamos para comenzar a entender en qué consiste un liderazgo y sus cualidades que lo caracterizan. Detalles a tener en cuenta para profundizar este concepto que es tan fundamental para una sociedad. Desde que surge una jerarquía en una comunidad o sociedad, surge el orden. Esto permite que haya autoridades que asuman la responsabilidad de guiar o conducir a los demás, que tomen decisiones por el resto. La jerarquía debe ser el esquema o la arquitectura de todo un sistema orgánico que permita la conducción de todo un pueblo, guiarlos hacia un objetivo que los lleve hacia el bienestar. Conducir es liderar, es un término muy propio de la política. Una jerarquía legítima es aquella que es reconocida por sus cualidades innatas para el liderazgo, es el respeto genuino que siente todo un pueblo hacia una persona o un grupo de personas que la consideran aptas para encabezar a todo un pueblo. Cuando un líder se desvía de sus sanos propósitos y comienza a corromperse, por consecuencia actúa a espaldas del pueblo o de su séquito, traicionando la confianza, es cuando surge la disyuntiva del resto de la jerarquía. ¿Deben seguir los pasos del líder decadente o deberían rebelarse por el bien del pueblo al que representan? En caso de que los subordinados del líder decidan corromperse, ya estaríamos hablando de un sistema viciado, que cayó en la deslegitimación. Esto es normalmente lo que ocurre en la política en general. El armado de una jerarquía y su forma de proceder es importante. El líder, cabeza de dicha jerarquía, es quien comanda y decide cómo resolver los dilemas que le dificultan el conseguir los objetivos establecidos. Entonces el líder, o ya podríamos decir el jefe, es el puesto más importante. El resto de la jerarquía será respetando un orden de autoridades, aunque en gran medida todo se ordena de la élite para abajo. ¿Pero qué es la élite? Es un grupo de personas que rodean a ese líder y que sirve como base para armar el resto de una estructura. Dicha organización puede ser diseñada según el deseo del jefe, quien es la máxima autoridad, siempre que haya la voluntad de hacerlo y cuente con un séquito que respete dicha decisión mediante su confianza en quien los lidera. Entonces podemos decir que la jerarquía es el cuerpo vivo con el que cuenta un líder para plasmar todas sus ideas. Liderar es asumir una responsabilidad. No hay líder sin un séquito, sin un grupo que lo siga y confíe en sus decisiones. La responsabilidad del líder se ve plasmado, ante todo, cuando asume las consecuencias o riesgos de sus propias decisiones, porque debe ser consciente que cada una de sus decisiones inspira a que el resto obedezca o le siga de buena gana. Por ende, debemos entender que el líder es cabeza y a su vez reflejo de la voluntad de otras personas. Cuando un jefe asuma la plena responsabilidad de sus actos, es también responsable de los actos ajenos, es decir, de su propio séquito. Quien no comprende esto no comprenderá jamás la virtud del liderazgo. Es por eso que vivimos una crisis en la actualidad, que es la crisis de la autoridad. Porque resulta que hoy los líderes políticos prefieren echarle la culpa a cualquier otro ente que pertenezca fuera de su espacio político, antes que asumir sus propias culpas. Este tipo de actuaciones lamentables luego repercuten en la militancia o en los subalternos porque imitarán el actuar de la cabeza de grupo. La toma de decisiones no siempre debe recaer en una sola persona. A veces, que es la gran mayoría de las veces, el líder no está solo. Tiene un grupo reducido que son sus personas de mayor confianza. Y es allí donde normalmente nacen las decisiones más trascendentales que luego se obedecerá en el resto de la estructura partidaria o grupal. Entonces, ¿la responsabilidad es compartida? Normalmente, siempre hay una persona que antepone sus criterios a los demás. Pero también sucede que ese grupo minúsculo hace presión para que el líder en particular tome una determinada decisión. Casos como en China con el Politburó, donde son 7 personas quienes toman las decisiones más importantes de la política china, donde una de esas 7 personas es secretario general del Partido Comunista y jefe de Estado.
¿Qué cualidades debe tener un líder? ¿Qué perfil debe mantener alguien que está a cargo de un grupo o es responsable de las decisiones que repercuten de forma colectiva? Ante todo, la persona que lidera debe ser la menos egoísta de todas. Es decir, tiene que anteponer sus intereses personales por encima del interés común. Tiene que estar poseído de una vocación por la toma de responsabilidades y de tener la mente clara para poder reaccionar en casos puntuales. Una persona con alma de líder es aquel que se lidera a sí mismo. De alguna forma, se conoce lo suficiente como para poder saber de qué forma hay que actuar en determinados momentos. Una enorme cualidad es la estabilidad. No debe prestarse a las inestabilidades de las circunstancias ni caer en la histeriqueada que tanto caracteriza a las grandes masas. Su temperamento debe ser frío y abstracto, para no dejarse llevar por las apariencias. Esto no quiere decir que deba ser alguien apático o distante, sino alguien serio, moderado en sus impulsos, pero con un entusiasmo o pasión que logre contagiar al resto. Es fundamental comprender que el grupo es el reflejo de quien lo guía, es la viva imagen de su jefe o jefes. Para conocer cómo es un movimiento político o un grupo de personas, primero hay que prestar atención quién es o quién lo lidera. La primera gran información provendrá de allí. De la cabeza para abajo se sabe mucho. Por supuesto que hay riesgos para quienes llegan a asumir este tipo de responsabilidad. Abraham Lincoln sostenía que para conocer el carácter de una persona hay que darle poder. Hay quienes dejan ver su verdadero carácter luego de haber obtenido el puesto más alto. Despotismo o fragilidad, arrogancia o cobardía, autoritarismo o falta de determinación. Suelen ser los defectos de algunos líderes que, no sabiendo cómo comportarse, caen en este tipo de actitudes que lastiman al resto del grupo. Es trascendental saber que la persona que conduzca a los demás deba ser medido, equilibrado, pero ante todo convencido de lo que hace. No perder la cabeza ni cuando la victoria lo sonríe o cuando la derrota le golpee la puerta. Una última cualidad, y tal vez sea la más dura y difícil de sobrellevar para aquellos que ostentan el poder, es la soledad. La soledad que conlleva el poder puede ser muy grande, y no todas las almas están dispuestas a convivir con ello. De allí surgen siempre los grandes hombres. Hay un gran desorden de conceptos e interpretaciones que alteran nuestra manera de comprender qué es en realidad un líder, o una persona que ocupa un puesto o cumple un rol de liderazgo. En la democracia liberal se detesta las grandes personalidades. No se tolera ni se permite un gran liderazgo que pueda llegar a atentar contra el orden democrático o que le lleve la contra a todo ese discurso progresista igualitario. Inmediatamente una lluvia de críticas o frases como es un déspota, es un tirano, o la favorita de todos los periodistas progres cuando califican a alguien de es un dictador. La democracia es la representación del número, de la cantidad, a lo que los demócratas llaman mayoría. Pero los líderes, y sobre todo, aquellas grandes personalidades que marcaron un hito en la historia, se antepone al número, y la calidad vence a la famosa mayoría. Jamás una gran decisión o un hecho heroico fue llevado a cabo por una muchedumbre. Siempre, y casi sin excepción alguna, fue un hombre envalentonado o un grupo de hombres que llamaremos minorías, que con gran determinación lograron torcer el rumbo de las circunstancias. Son aquellos que se adueñan del momento. Entonces, la calidad le declara la guerra a la cantidad, y es así como en este sistema liberal se pregona y se inculta la envidia o el complejo de inferioridad. Claro, el cobarde jamás se responsabilizará por sus acciones, siempre la culpa será de otro. El poder ejecutivo culpa al judicial, el legislativo al ejecutivo, y el judicial con sus fallos puede contradecir políticamente al ejecutivo. En definitiva, nadie se responsabiliza, y la culpa o es de todos o no es de nadie. Así surge el desorden jerárquico, la irresponsabilidad ante los deberes, por ende las personalidades débiles y corruptas, aniquilando así liderazgos o jefaturas que eleven la calidad de vida al resto. Cuando la corrupción es sistemática, un liderazgo genuino es más fácil de reconocer. Basta con ver que,
con los hechos, una persona que logra encumbrarse ante los demás no participa ni con los hechos ni con las incoherencias, todo lo que le puede llegar a ofrecer el statu quo o las personas que ostentan el poder. El líder asumirá su rol, estableciendo su propia jerarquía, cumpliendo con todas sus responsabilidades y respetándose a sí mismo y a los demás, demostrando personalidad. No existe igualdad posible ante la toma de responsabilidades. Un ministro no es igual a un presidente, como un empleado tampoco es igual a su jefe. La jerarquía siempre será desigual, porque las responsabilidades pesan de forma diferente según cada puesto. A su vez, nadie tiene ni las mismas características o temperamento para liderar, por lo tanto, las personalidades también difieren, siendo imposible aplicar la falacia del igualitarismo, que de manera forzosa y contra toda naturaleza humana se implementa en el resto de la sociedad, condenando a todos con una misma vara, reprimiendo a toda persona que se destaque por encima del resto.